sin ese ruido. Que si nosotros entendemos bien cuál es el concepto, ¿cierto?, básico, lo que significa la religión, y no quitamos nada de ella, llegamos solitos a lo que es la verdadera religión. Nosotros, el otro día, el sábado pasado, vimos cuáles son los tres componentes de la religión. ¿Cuáles son los tres componentes de la religión? El dogma, la verdad hay que creer. El culto, que rendir a Dios, y las leyes que seguir. Con el solo concepto de religión, nosotros ya condenamos al protestantismo, con la idea protestante del solo creer. De solo creer hace parte de una falsa religión, porque le quita uno de sus constituyentes esenciales, que es la obra. Bien, seguimos mismo con el concepto de religión. Hay mucho que hablar de eso. Religión. ¿Qué? Sí, sí, sí. Bueno, precisamente en la clase pasada nosotros dijimos que esa aceptación de la palabra religión nace más de la poesía cristiana, porque la asocia con la redención de nuestro Señor. La reunir, rescatar, pero la raíz de la palabra, si nosotros vamos a lo que realmente significa, eso mismo más estrechamente. Porque si fuera solamente rescatar, no habría religión antes de la pasión de nuestro Señor. Y la religión es connatural al hombre. El hombre es religioso por naturaleza, lo lleva en sí. Entonces la religión es tan antigua como el hombre. La religión empieza a existir cuando Dios crea al hombre. Pero la religión cristiana, que sostenemos hoy, que es la única verdadera, pasó por varias etapas antes de llegar a la religión cristiana. Que nosotros ponemos acá. Adán, en el medio Moisés, y por último, Cristo, nuestro Señor. Bien. Entonces, como el concepto de religión, como el hecho de que Dios quiere unir más estrechamente el hombre consigo, en Adán comienza la religión. Antes, por supuesto que antes de la caída original. ¿Cuál era de las cosas que constituyen la religión? ¿Qué es lo que el hombre, en el caso de Adán y Eva, tenía que hacer hacia Dios? ¿Qué era el dogma? ¿Qué era la ley? ¿Qué era el culto? Nosotros, cuestión de leer nomás los primeros capítulos del Génesis. Dios se reveló al hombre. Dios hablaba con el hombre. Entonces, los primeros dogmas, la existencia de Dios, la creación universal, la gracia santificante, y por ahí va. Recuerden que Adán personalmente tuvo un don que fue incomunicable, era solamente propio suyo, que es la sabiduría. ¿Cómo era? ¿Sabiduría? Excelsa, no. Bien, una gran sabiduría, una sabiduría propia de Adán. Sabiduría eminente. La sabiduría eminente fue un don preternatural. Ya vamos a hablar en esta clase de don natural, preternatural, sobrenatural. Pero un don preternatural propio de Adán. Entonces Adán conocía todas las cosas. Si la filosofía puramente natural y hasta pagana, Sócrates, Platón, Aristóteles, llegaron al conocimiento de la unidad de Dios, llegaron al conocimiento de la perfección de Dios, ¿sí? Y por ahí va. ¿Cómo no lo va a tener Adán? Mucho más sabio y mucho más próximo que Dios. Entonces, en el Edén había verdades que creer, el hombre conocía las verdades. Había leyes que seguir. ¿Cuál fue la primera ley que Dios impuso a Adán y Eva? No. La primera ley fue cuidar el jardín del Edén. El trabajo
no es un castigo del pecado. El trabajo costoso es un castigo del pecado. El sufrir, el cansarse, es un castigo del pecado. Pero el hombre tenía que cuidar el jardín de Edén. Y también, después de ese, él cuida el mandamiento de no comer del árbol. Entonces, había leyes que seguir. Y el culto que dar a Dios, por supuesto. Todas las tardes, dice la Escritura, Dios bajaba de él y trataba con el hombre. Hablaba con el hombre. Nosotros hacemos exactamente lo mismo a la mañana cuando estamos en la misa. Dios baja al mundo y habla con el hombre y la mujer. Entonces, en la religión de Adán había, por supuesto, verdad hay que creer, leyes que seguir y un culto que tributar a Dios. ¿Y cómo se llama esa religión? La religión primitiva. Religión primitiva. Religión primitiva, que duró desde Adán hasta quién? No, hasta Cristo. La religión primitiva comienza con Adán y termina con nuestro Señor. Pero para que nuestro Señor fuera aceptado por el mundo, Dios previno una ley, además de la sola religión primitiva, que era la religión mosaica. Religión mosaica. Mosaica. Bien, entonces entendamos. Dios crea a la humanidad, crea al hombre. Y al crear al hombre, crea la religión, porque es algo connatural al hombre. Le impone leyes que seguir, verdades que creer, culto que rendir a él. Pero el hombre cae, el hombre peca. Y en el mismísimo jardín de Edén, fíjense cómo Dios es de misericordia inmediata, como nosotros no. Nosotros queremos el castigo inmediato. No, Dios quiere el premio, la misericordia inmediata. Inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, Dios promete un redentor. Pero para que el mundo supiera la grandeza de la pérdida, Dios hizo que lo esperara 4.000 años entre Adán y Cristo. A aproximadamente 2.000 años de diferencia entre Adán y Moisés, ¿qué hecho tenemos? Nosotros tenemos un montón de cosas. Noé puso la mitad del camino. Y un montón de hechos más, que todo era religión primitiva. La religión primitiva obligaba hasta Cristo a todos los hombres del mundo. A todos los hombres del mundo. ¿Quién, por ejemplo, en la época de nuestro Señor hacía parte de la religión primitiva? El Señor Gaspar y Baltasar. No eran ni cristianos, porque nuestro Señor estaba naciendo, ni judíos. Eran santos. Son 3 santos. De religión primitiva. Mantuvieron la tradición que recibieron de Adán. ¿Hermana? No, que no había escuchado la pregunta. Ahí. Sí. Ellos otro santo del Antiguo Testamento que no era del pueblo judío, muy conocido también, Job. Job no era del pueblo hebreo. Entonces participaba de la religión primitiva y el santo Job. Sin embargo, para que nuestro Señor naciera según los planes de Dios, Él funda un pueblo en Abraham, unos 500 años antes de Moisés. Funda un pueblo, el pueblo judío, el pueblo hebreo, como quieran llamar, que participaba de la religión mosaica. Entonces, entre Adán y Cristo tenemos durante todo el periodo de religión primitiva y para apenas una porción de la humanidad, la religión mosaica, que era una preparación para la recepción de Cristo. Nuestro Señor tenía que nacer de ahí. Nuestro Señor, Dios
Por ejemplo, hay una disposición, en la ley antigua eso ya no existe, pero hay una disposición de no cocinar el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? Para no ser una cosa morbosa, imagínense, cocinar al hijo en la leche de su propia madre. Entonces, como el pecado, recuerden, el pecado de Adán embruteció grandísimamente a la humanidad. Esa historia miren, desde Adán hasta nosotros nada más de 6.000 años. El mundo puede tener muchos años más, pero la historia de la humanidad no data de mucho más de 6.000 años. Será 6.000, 7, 4, pero no más de 6.000 años. Entonces esa historia de que, los cavernícolas que andaban con las mujeres porreadas y le tiraban el pelo, eso no existe. Eso no existe. Los pueblos salvajes que existen hasta el día de hoy, el otro día andando por Brasil o por el Amazonas, un grupo de soldados, no sé qué era, encontraron una tribu indígena que no tenía contacto con la civilización todavía, totalmente salvajes. ¿Por qué el hombre se hizo salvaje? Por el pecado original, no combatido. Recuerden, el pecado, principalmente el pecado de sensualidad y avaricia, embrutecen al hombre. Y si de generación en generación no se va combatiendo ese tipo de cosas, se crean pueblos salvajes. Miren, San Juan María Vianney decía que si nosotros quitamos el párroco de su parroquia, en 50 años vuelven a ser bárbaros. Recuerden que San Juan María Vianney, francés, las Galias estaban plagadas de bárbaros antes de los Beos, ¿no? El rey cristiano de Francia. Plagada de bárbaros, entonces se podía hablar de bárbaros. Fíjense lo que es hoy. Todos los párrocos fueron quitados, párrocos de verdad, fueron quitados de la mayoría de los lugares que vivimos hoy, ¿no? Completa barbarie. Entonces, el hombre sin la religión se embrutece, se vuelve un bruto, se vuelve un salvaje. Entonces, por esa historia de encontraron unos pocos huesos de un hombre de hace 10 millones de que era informado, entonces, ¿de dónde salieron los salvajes? Del pecado original. Bien, entonces, volviendo acá al asunto, Dios promueve la ley mosaica para preparar el mundo para la venida de Cristo. Para preparar el mundo con leyes tan delicadas como es que les acabo de decir. No cocinar el cabrito en la leche de su madre. O, por ejemplo, las leyes de alimentación. Que eso ya no existe para nosotros. Las leyes de alimentación. Se puede comer este animal, no se puede comer este animal. Precisamente para crear en la humanidad una conciencia delicada. Pero esto, cuando llega a nuestros hombres, desaparece. Porque si yo estoy preparando el camino para llegar a tal lugar, cuando llego a tal lugar, ya está. Eso es una mera preparación. Entonces, el Padre existe porque es muy común escuchar el día de hoy. Y si alguien viene con argumentos trastornados, ¿no? Pero con argumentos que encantan, tú puedes decir, bueno, entonces nuestra religión, pues, la religión judío-cristiana. No, esto desapareció. Entonces nuestra religión, la religión primitivo-cristiana. No. Esta era una preparación de la religión primitiva tan larga y lejos de Dios, porque por supuesto era una cosa primitiva y larga para mostrar al hombre la fealdad del pecado. 4.000 años antes de la venida de nuestro Señor, y ahí viene la religión cristiana. Entonces podemos decir que es una evolución de la religión. La palabra evolución se usa de manera muy equivocada en muchos tratados de espiritualidad. Son periodos de la misma religión. Porque en la época de Moisés, ¿cuál era la religión para el pueblo judío? La religión hebrea. Pero esto ya no existe. No existe religión judío-cristiana. No existe más religión primitiva. Lo que obliga a todos los hombres hoy es la religión cristiana. La religión de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Eso en cuanto a la historia de la religión, que es importante saberlo, para que no nos venga con esa historieta
de religión judío-cristiana. No tiene nada que ver. Esto se acabó. No tiene más sentido de ser. Y bueno, ya saben si la palabra lo estoy buscando. Ahí está. ¿Es aquí? No, Acá, por favor. Bueno, aquí va a estar. ¿Qué buscan? En la vecina, bien. Por ende, si nosotros ya vimos la clase pasada muy intensamente los conceptos de religión, ahora vimos muy rápidamente lo que fue el proceso, el periodo de la religión antes de llegar a la religión cristiana. ¿Cuál es el fin principal de la religión entonces? Coincide exactamente con su nombre: unir más estrechamente a Dios. ¿Qué nos une a Dios? Para mí, no. La gracia. Lo que nos une a Dios es la gracia. Lo que nos une a Dios es la gracia. La función de la gracia es unir la criatura con el Creador. Para eso la gracia existe. Para eso la gracia existe. Hay usted va a encontrar un montón de divisiones dentro de la gracia que se usa para determinar en teología algunos aspectos. La gracia santificante, la gracia ritual, la gracia actual, la gracia de los sacramentos, la gracia bautismal, y por ahí va. Bueno, todo se reduce a la gracia. ¿Como sinónimo de don o no? Gracia, de gratis, de don, regalo. Entonces, la gracia es lo que le une estrechamente a Dios. Entonces, es posible separar la religión de la gracia. Como Adán y Eva fueron creados en estado de gracia santificada. No fueron confirmados en gracia, por eso es imposible que pecaran, pero fueron creados en gracia. En el Antiguo Testamento, ya sea la religión primitiva, ya sea la religión mosaica, que fueron contemporáneos en cierta parte de la historia, el hombre, por supuesto, que podía poseer la gracia. ¿Cómo que no? El hombre no estaba redimido. Bueno, la redención solamente vino por nuestros hijos. Pero vimos santos en el Antiguo Testamento. Moisés, Elías, Eliseo, un montón de santos. Lo que pasaba a los santos del Antiguo Testamento era que ellos se arrepentían de todo hombre. La única persona que nació sin pecado original, la Santísima Virgen María, por lo tanto todo hombre va a tener pecado o rastro de él. Cuando los santos del Antiguo Testamento se arrepentían y pedían perdón a Dios, tenían, por supuesto, la remisión de la culpa, pero no de la pena, porque nuestro Señor todavía no había pagado. Y por eso iban al seno de Abraham. Por eso estaban todos los santos del Antiguo Testamento esperando la redención de nuestro Señor. Porque murieron en gracia. Murieron en unión con Dios, pero las puertas del cielo todavía estaban cerradas. ¿Qué detalle que interesante saber? El purgatorio no es una cosa que existe después de la vida de nuestro Señor, por supuesto que no. A gente del Antiguo Testamento que se moría y no estaba totalmente purificada de sus faltas, pasaban por el purgatorio antes de ir al cielo de Abraham. Parece interesante. Pero bueno, entonces, la gracia santificante. ¿Cuál es la definición? La definición básica, simple, del catecismo. La gracia santificante es un don divino que hace al hombre hijo de Dios en medio del cielo. Que nosotros hacemos que los chicos remitan hasta el altar para que lo memoricen. Pero por ahora es un catecismo de adultos. Entonces, vamos a hablar un cachito más extensamente de la gracia, de lo que ella supone. La gracia, que es lo que me une más estrechamente a Dios, es la elevación del hombre al orden sobrenatural. En la clase pasada yo le dije que
la religión es el principio de nuestra elevación al orden sobrenatural. Es el comienzo, el principio por el cual nosotros podemos ser elevados. ¿Y qué es lo que de hecho te eleva? La gracia. La gracia santificada. Yo les traje acá un ejemplo, un objeto litúrgico que ejemplifica de manera casi perfecta lo que es el orden natural, el orden preternatural y el orden sobrenatural. Una vela. Lo que tuvieron en el sermón de domingo, el domingo de Pascua, escucharon que la vela simboliza también al hombre. Al hombre. ¿Qué es la cera? Una vela no, la cera es cera. ¿Qué es el pabilo? Una vela no, vale, el pabilo. Si nosotros unimos la cera y la vela, tenemos la cera y el pabilo, tenemos una vela. La cera simboliza el cuerpo y el pabilo simboliza el alma. Este es el orden natural. Yo lo hice la vela. Este es el orden natural. Yo crié esta cosa. Un cadáver en el cajón no es un hombre, es un cuerpo, es una carne, está corporil. Claro, el hombre es alma y cuerpo. Así como la vela es cera y pabilo. No solamente cera y solamente pabilo. Este es el orden natural. ¿Qué es lo que es el orden preternatural? Sin quitar algo de la naturaleza, sin transformarla, la modifico. La pinto de rojo. O la derrito y la hago en forma de balón. Sigue siendo vela, pero con un formato diferente. Y ahí nosotros tenemos más o menos explicado el concepto de preternatural. Porque la inmortalidad es un don sobrenatural. No, es un don preternatural. La inmortalidad. Porque Adán y Eva fueron criados inmortales, impasibles, tanto la pasibilidad del cuerpo con dolores como la pasibilidad de las pasiones con tentaciones eran impasibles. Pero eso no es natural al hombre. Es un don preternatural. Un poquito más allá de la naturaleza, pero no la cambia la naturaleza. Explicando muy rápidamente, la muerte es la separación del alma y del cuerpo. El alma y el cuerpo son materias diferentes. La materia del cuerpo es una materia física y la materia del alma es una materia espiritual. Por lo tanto, algo diametralmente diferente. En filosofía, no voy a hacer una clase de filosofía de campo y aburrido, pero en filosofía estudiamos que las materias diferentes tienden a dividirse. El alma y el aceite. Pegamos un paso, colocamos agua, ponemos aceite, sacudimos, lo mezclamos bien, al ratito ya están separados, pues son diametralmente diferentes. Entonces, nosotros, compuestos de alma y cuerpo, el alma espiritual, el cuerpo material, tienden a separarse. Solamente un hecho preternatural hace con que no se separen. Y eso es el don de la inmortalidad. Es el don preternatural. Si yo la pinto también de rojo, sigue siendo vela. Si yo la derrito y hago en formato de S, sigue siendo vela. Pero si yo aprendo, ella empieza a hacer lo que está pensada para hacer, pero sola no puede. Es luz y calor. Sin el fuego no sirve absolutamente nada de luz y calor. Pero yo la pensé para que produzca luz y calor. Naturalmente hablando, no puede ser nada sin nada. Yo la pensé para que produzca luz y calor, pero va a pasar una eternidad y no va a producir si yo lo prendo y la acerco. Ese es el don sobrenatural. Está sobre la naturaleza de la ley. Sin embargo, no contradice el ser de la ley. ¿Me van entendiendo? No entiendo la diferencia entre preternatural y sobrenatural. Me quedo
Mire, la vela puede tener la forma que tenga. La forma que tenga que será una vela. Pero, ¿para qué sirve la vela? Para alumbrar, para dar calor. Yo la hice pensando para que dé calor. Pero yo desde arriba la tengo que prender. Sola no se prende. Ese es el don sobrenatural. Ese es el don sobrenatural. Que la transforma. Le da otro sentido, le da otro poder, otra potencia. O sea, la vida sería preternatural. No, nuestra vida es natural. Es natural por nosotros. La vida es natural. ¿Y la muerte? La muerte es también natural. Solamente no morimos si fuéramos mortales. O sea que lo preternatural es lo que viene. Claro, lo sobrenatural es lo que Dios tiene pensado para nuestra naturaleza, la eleva. Por la gracia. Pero el preternatural, ¿qué sería? El preternatural es que, por ejemplo, si nosotros comparamos con la vela, yo la derrito y la hago redondita, sigue siendo vela. Y en el hombre, en la naturaleza humana, Dios modifica algunos aspectos de esa naturaleza sin transformarla. ¿De cada uno o en sentido general? General, en todo el hombre. Por ejemplo, Si nosotros pudiéramos morir, o si nosotros pudiéramos padecer, o si nosotros tuviéramos paz, lo dejaríamos en el hombre. claro. Entonces, el don sobrenatural, de hecho, se entrega la vela en el bautismo. La ceremonia del bautismo se entrega la vela representando la vida sobrenatural. Vos será habido, pero sin la gracia no hace nada. No tenés función, no tenés sentido. Una vela apagada puede ser un pedazo de papel, pero no va a alumbrar, no va a calentar. Y la vela está pensada para eso. Ese papel puede ser una piedra. Eso es el don, esa es la elevación al orden sobrenatural. No cambia nuestra naturaleza, la eleva. Porque si yo digo acá, aquí es la gracia, la definición clásica de la gracia de Santo Tomás, de una participación física y formal, aunque análoga y accidental de la misma vida de Dios, bajo la misma noción de deidad. ¿Entendieron algo? No. Por eso le hace la explicación una vela. Porque nosotros somos la unión de materia y espíritu. Será y Babilón. Babilón también es materia, pero está escondido adentro de la vela. Pero sin la gracia no tenemos razón de ser. Sin la gracia no tenemos razón de ser. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el ejemplo de la vela? Cuando Dios hace al hombre, presta atención, cuando Dios hace al hombre, no lo hace con la gracia ya. La gracia le va a poner después. Cuando yo hago la vela, yo no la hago prendida, la voy a prender después. Entonces, Dios hace el hombre con orden sobrenatural y le sobreagrega un orden, que es el orden sobrenatural. Pero lo pensó para el orden sobrenatural. Exactamente, la gracia bautismal cuando recibimos la gracia. No, el cuerpo ya está separado del alma, pero por un milagro, y es algo que está por encima de la naturaleza, para testificar que aquel alma santa, el cuerpo no se corrompe. Ahí tenemos un montón de ejemplos. El milagro es un don de levantar. Que la piedra flote. La piedra no se transforma en agua, está flotando. Lo natural es que te de Dios. Bien. La gracia supone un montón de cosas. Vamos a poner una estrellita para allá, se va a quedar. Hacemos eso y ya concluimos que lo que se llama el organismo sobrenatural. Cuando nosotros, viviendo la religión, mantenemos la gracia santificada,
purificando nuestras almas. No podemos vivir en gracia sin que las obras buenas, porque precisamente la religión supone leyes que seguir. Y ahí tenemos un escalonado. Lo que es el organismo de la vida cristiana. Por donde nosotros tenemos que pasar para llegar a la santidad, no a la mera salvación. ¿Por qué digo mera salvación? Porque nosotros no podemos pretender una gracia mediocre. No podemos pretender una gracia mediocre. Que me sale está bien. No. Dios no nos creó para eso. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este camino se guía por Mateo 5, 41. Les dejo la cita para que después lo busquen en el Evangelio. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Fíjense que no es una sugerencia. Ser es un imperativo. Y el camino de la perfección, nosotros vamos a pasar por las virtudes. Tú ves. Bien, las virtudes. ¿Cuáles son las 7 principales virtudes? Las teologales y las cardinales. Virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Y para que busquen también y para que vean que todo eso está en la revelación, ser perfectos. Virtudes teologales. Virtudes teologales lo van a buscar en 1 Corintios 13, 13, que es el tratado de la caridad de San Pablo. 1 Corintios 13, 13, que ahí donde San Pablo dice: hasta entonces permanece la fe, la esperanza y la caridad, pero la más perfecta es la caridad. Entonces, las 3 principales virtudes, las virtudes teologales. Y después las virtudes cardinales, ¿cuáles son? Prudencia, Prudencia, templanza. Bien, y eso lo van a encontrar en el libro de la Sabiduría, capítulo 8, versículo 7. La Escritura nombra esas virtudes. Entonces, esas son las virtudes en resumen, ¿no es cierto? Porque Santo Tomás llega a nombrar a más de 50 virtudes. Por ejemplo, una de las virtudes cardinales es la justicia, ¿no? Justicia. Y la religión como virtud nace de la justicia. La semana que viene, Dios mediante, vamos a ver la virtud, la religión, pero como una virtud. La religión es una virtud también, que nace de la justicia. Es justo que el hombre le dé a Dios lo que le corresponde, que es el culto. Bien, entonces, las virtudes. Lo que pasa es el siguiente: las virtudes, cuando nosotros recibimos las virtudes, cuando nosotros adquirimos toda la virtud de nuestras almas, cuando somos bautizados, claro, cuando nosotros nos bautizamos, recibimos la gracia, y la gracia no viene sin todas esas cosas que le voy a poner acá. Siempre viene, pero puede estar dormidita la práctica de la virtud. No vamos a exigir a un niño de 2 años bautizado que practique la magnanimidad, que es la virtud que para dar limosna a los pobres, pero tiene la virtud ahí encerradita en su alma. Esa virtud tiene que activarse. Lo que pasa con las virtudes es el siguiente: las virtudes son santísimas,
Tanto es que están nombradas en las Escrituras. Bien. Sin embargo, nosotros, al ser naturaleza caída, siempre que recibimos algo, lo recibimos al modo de naturaleza caída. Si yo tengo un vaso redondo, el fluido que yo le eche ahí va a tener formato redondo. Si el vaso es cilíndrico, si el vaso es cuadrado, si el vaso tiene la forma que tenga, el fluido que nosotros derivamos va a tomar la forma del vaso. Nosotros somos un vaso degradado por el pecado. Dios infunde en nuestras almas, por eso se llama las virtudes infusas, porque Dios infunde en nuestras almas las virtudes, pero las virtudes adquieren nuestro formato de pecadores. Todas las virtudes. Las virtudes se juntan con todas las demás. O sea, no hay división, todas vienen a Todas. Pero la virtud, no por defecto suyo, sino por defecto nuestro, puede disminuir en excelencia. Porque alguien puede hacer una limosna para ayudar al pobre, pero además aparentar ser caritativo. ¿Hay defecto en la virtud ahí? No hay defecto en la virtud. Hay defectos en el que la practica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el vaso? Transformarlo. Y esa transformación se hace por los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo transforman nuestras acciones. Hay acá, Isaías 11:1. Acá están los dones del Espíritu Santo. Bien, ahí lo busquen después. La función de los dones del Espíritu Santo es hacer con que nosotros practiquemos las virtudes, pero no al modo humano, sino que al modo divino. Y ahí es cuando nosotros hacemos el primer escalón para llegar a la santidad. El solo hecho de estar en gracia ya nos pone en el primer escalón, porque ese escalón es el pecado. El pecado, que vamos a hablar de él. Ese escalón es el pecado. El solo hecho que nos bauticemos y estemos en gracia, ya subimos el primer escalón. Pero ser perfectos. Entonces, la actuación de los dones del Espíritu Santo es importantísima para que alcancemos la santidad. Porque si nosotros no podemos tener un vaso redondo, el vaso tiene que ser cuadrado, pero no tenemos otro vaso, no tenemos otra alma, ¿qué tenemos que hacer con el vaso? Transformarlo. Y si es de vidrio, derretirlo y moldearlo de nuevo. Tiene que ser cuadrado. Y es difícil. Y esa es la renuncia del propio yo. Eso es hacerse todo para todos. Vivir siempre para Dios. Que es difícil, uno tiene que derretirse. Y que el Espíritu Santo haga de nosotros un nuevo vaso. La diferencia entre las virtudes y de los dones del Espíritu Santo es la siguiente. Yo puedo, por mi propia iniciativa, decir, voy a hacer un acto de humildad. O voy a hacer un acto de caridad. Que es el ejemplo más mejor. Voy a hacer un acto de caridad. Yo puedo por mi propia iniciativa hacer ese acto. Pero, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo, que son 7, ¿cuáles son? ¿Cómo? Y piedad. Sabiduría. Piedad y temor de Dios. Bien. Cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo están para perfeccionar algunas virtudes. La virtud de la caridad es perfeccionada por la sabiduría. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a hacer un acto de caridad, pero además perfeccionado por el don de sabiduría. No, eso viene solo de Dios.
Sabiduría 8:7, sabiduría, es donde están las virtudes cardinales. ¿Cómo tengo que hacer yo para activar los dones del Espíritu Santo en mi alma? Es un don, es un regalo, hay que pedirlo. Esto solamente se consigue por la vida de oración. Por eso nosotros insistimos tanto que recen. Porque esto solamente se consigue pidiendo, y pidiendo con mucha insistencia. La vida de oración en el cristiano, en el hombre que tiene gracia, en el hombre que vive la religión. Si esa vida de oración no existe, todo eso se viene abajo. Van entendiendo por qué la oración es importante. Porque las virtudes yo las voy a practicar al modo humano. Al modo humano. Y los dones del Espíritu Santo me transforman en un vaso de perfección. Y solamente se consigue con la oración. Cuando los dones del Espíritu Santo están bien vivos en nuestras almas, bien vivos en nuestras almas, nosotros pedimos y mantuvimos en nuestras almas, esos dones producen frutos. Y ahí es cuando la santidad empieza a aparecer para el exterior. Frutos del Espíritu Santo que van a encontrar ahí. Gálatas 5:22. Acá es donde San Pablo nombra cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Nombra algunos, no todos porque es imposible. El Espíritu Santo, al ser infinito, promueve los frutos que se le da la gana. Pero los frutos del Espíritu Santo, el fruto de la paciencia, por ejemplo, en la escritura de los santos, fruto de la paciencia. Vamos a hacer toda la virtud del Espíritu Santo, virtudes cardinales. La paciencia deriva de una virtud cardinal que se llama fortaleza. La paciencia viene de la fortaleza. El mismo don del Espíritu Santo hace con que la fortaleza, el mismo don del Espíritu Santo de fortaleza es lo que perfecciona la paciencia como virtud moral. Y cuando realmente la paciencia es al modo divino, produce frutos. Una vez vino muy sinvergüenza y le encajó un bofetón a San Juan María Vianney. Se deparó con una ocasión donde tenía que practicar la paciencia. Y él tenía la virtud de la paciencia tan arreglada en su alma, tan perfeccionada por los dones del Espíritu Santo, que produjo un fruto de benignidad. Dijo: hijo mío, la otra paz va a estar con celos. Fruto de benignidad. Y era un sacerdote viejo, renombrado, y él produjo un fruto de benignidad. Ese es el camino normal de la gracia. Y cuando se practican las virtudes, se piden los dones producen frutos, la última etapa, que ya es el cielo, son las bienaventuranzas. Que acá van a encontrar en San Mateo 5:1. Nomás el sermón de la montaña comienza con los frutos. O sea, tienen correlatividad con las virtudes, por ejemplo. Sí. ¿Son 7? ¿Hay 7 frutos? ¿O los frutos son? Los frutos, de hecho, en algunas traducciones, aprobadas por la iglesia, hay traducciones que traen 7, hay traducciones que traen 8. Por ejemplo, la Vulgata, el último fruto de la Vulgata es la castidad. Y en la traducción directa del griego, la pone castidad, templanza, castidad, moderación y pureza. Entonces, y fíjese que moderación y pureza, todos tienen la misma idea. Los frutos no tienen un número exacto. No. Las virtudes tampoco, pueden variar. Los dones sí. Los dones del Espíritu Santo sí.
sea, las virtudes pueden variar, perdón, O sea, de número, ¿no? de número. Hay tratadistas que ponen 53, otros 54, Pero bueno. 55. Entonces los frutos, claro, por eso no tienen la correlatividad. Exactamente. Acá nosotros encontramos las bienaventuranzas, que ya es el cielo en la tierra. Ya es la vida sobrenatural en su máximo esplendor aquí en la tierra. Bueno, ¿cuál es la bienaventuranza? La cachetada que se aguantó en la macedumbre. Bienaventurados los mansos. Entonces, en una sola aceptación de una cachetada tenemos virtud, don, fruto y bienaventuranza. Y ese es el camino normal. Y fíjense que está todo testificado por la Sagrada Escritura, la carta de Dios al hombre. Es el camino normal. La gracia, por lo tanto, el bautismo nos da esto. La oración nos da esto. La fidelidad a la oración nos da esto. Y la religión, que es la comunión con Dios, nos da esto. Bienaventurado. Fíjense, conceptos básicos. Va como una escalerita. Entonces, por eso es importantísimo vivir la religión. O sea, que la religión es connatural al hombre. El hombre fue creado así como nosotros tenemos dos ojos, tenemos religión. La religión tiene que ser una. La religión verdadera es la que produce la gracia. La religión verdadera es la que le da la gracia. En la actual disposición de la economía de la gracia, solamente recibimos la gracia santificante por medio del bautismo. El bautismo nos pone en el camino de las virtudes. El bautismo nos pone en el camino de las virtudes. Pero de acá para adelante tenemos que actuar. Tenemos que actuar. ¿Cuál es? Bueno, es una subida, ¿no? ¿Cuál es el peso que tira para abajo? El pecado. El peso que tira para abajo es el pecado. Y acá, para que busquen también, ya escribo del otro lado. Pecado. ¿Qué es lo que tira para abajo? Pecado. ¿Qué es lo que tira para abajo? Fíjense. Pecado mortal. Una parte de la Sagrada Escritura que viene muy bien con lo que estamos diciendo hasta ahora. Prima Tesalonicenses, después la 5:19. No extingáis al Espíritu, dice San Pablo. No extingáis al Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, no puede ser extinguido de ninguna manera, no puede desaparecer, salvo de nuestras almas, si nosotros lo echamos. Fíjense, si nosotros en el camino de la gracia cometemos el pecado, extinguimos el Espíritu Santo, volvemos a la nada sobrenatural. Ya no tenemos gracia. Tendríamos un resquemor por ahí de religión, pero ya no tenemos la gracia. Y con eso desaparece todo. Después, pecado venial. Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu. ¿Qué es lo que puede entristecer el Espíritu? Que nosotros queremos por acá más. Se nos creó para subir. Se nos creó para ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por supuesto que el Espíritu Santo no se puede entristecer de manera alguna, es la misma felicidad y el mismo amor. Pero si San Pablo dice de una manera metafórica, es porque hay una manera de entristecer el Espíritu. Permaneciendo en esa mediocridad. El pecado lo combato más o menos. Ese pecado venial, bueno, no me quita
Eso es pecado venial. El pecado venial no quita la gracia, porque me gusta hacer lo que tengo propuesto, lo hago total. Después me confieso. Eso es una burla de Dios. Y lo entristece. No entristezcáis al Espíritu. Y en ese entristecimiento vienen las imperfecciones. ¿Qué nos puede llegar? 5 minutos antes de la misa, para hacer un acto de presencia delante de Dios. Acordarnos que vamos a estar delante de Dios físicamente. Dios está delante mío. Va a bajar, como bajaba en el Edén para tratar con el hombre, va a bajar para tratar conmigo, porque se me entrega a mí, en la punta de mi lengua. Nosotros hablamos de qué? De perfección. Que en la fidelidad vamos creciendo. En la fidelidad a esta, acá, sería la virtud de la piedad. Estoy practicando la piedad. Iluminado por supuesto, el espíritu de piedad también. Y eso va produciendo frutos. Que puede existir la posibilidad que alguna persona llegue a un escalón, ese es el deseo. Lo hace volver abajo de vuelta, claro, porque le llegan a pecar. Alguien puede estar acá. Uy, extinguió el espíritu, vuelve a la nada. Porque cuántas veces nosotros vemos, y eso ocurre generalmente con los que están comenzando o con los jóvenes, hay un entusiasmo, una alegría, y después un poco más de dejadez y se juntan. Y si algo que hace crispado aquí. Gente, yo lo dije en un sermón, me acuerdo muy bien. Una de las cosas que más me duele es ir por la calle y ver chicos que yo recé con ellos, jugué con ellos, trabajé con ellos, y verlos de qué se acuerdan. Entristecieron al espíritu. Y como no les importa mucho lo que el espíritu lo extinguieron de su alma. Es tristísimo. Chicos que tienen la costumbre de rezar rosario todos los días. Hoy por hoy juntados, mal hablados, borrachitos. Habían llegado cerca, ¿Qué les pasó? Se les pasó. Los padres, mucho cuidado, todos nosotros, ¿cierto? Pero especialmente los padres que tienen cuidado de sus hijos. No permitir, che, llegaste acá, no entristezcas, no extingas al espíritu que ya tenés en vos. Todo eso son conceptos básicos de la religión. Todo eso, la clase anterior, la clase de la clase semántica, es solamente lo que significa esta palabrita tan corta. ¿Cuántas sílabas? Unas poquitas sílabas. Y ahí estamos donde tengo que ir así como acá. Pecado es manifestando el alma y quiebra la voluntad. ¿Sí? Que lleva un año sin comer. Y usted tiene que jugar con el anticonciencia y no tiene ni idea porque hasta la memoria perder la fe. Bueno, una de las cosas que más preocupan cuando uno va a confesar a alguien, dije mentiras, ¿cuándo? Ni me acuerdo, che. Amortiguan nuestro sentido de bien y de mal. Y entonces el pecado venial prepara el camino para el pecado mortal. Y San Juan de la Cruz, solo para concluir, rezamos San Juan. San Juan de la Cruz, comparando la santidad con el vuelo de un pajarito, dice que si un pájaro tiene una cadena de hierro en el pie, no va a poder ni salir del piso. Vive pecado mortal. Ni va a salir del piso. No hay oración. Si hay alguna ida a misa, es solamente para que no piensen mal de mí, porque no tengo otra cosa que hacer. Si veo una buena película, que va a pasar con Netflix y voy a quedar en casa. Eso es el pajarito con una cadena gruesa de hierro en la canilla.
Si nosotros al mismo pajarito le quitamos la canilla y le ponemos un hilo de algodón grueso, él va a volar, pero se va a cansar y va a volver a su piso. Ese es el pecado venial. El pecado venial nos permite volar, pero nos va cansando el alma. Y si nosotros no combatimos el pecado venial, volvemos a la cadena. Volvemos al pecado mortal. Eso es. No, es tremendo. Pero una de las cosas más impactantes que dice San Juan de la Cruz en esa parte es que está bien, si nosotros no le ponemos la cadena, no le ponemos el hilo grueso, pero atamos con un cabello, el pájaro va a volar, pero solamente se aquí. No lo va a cansar con un cabello, no, y no lo va a romper porque es un pájaro muy chiquito, pero a una altura. Y Dios no quiere dulzura, Dios no da su espíritu con medida. No podemos poner un tope a nuestra caridad, un tope a nuestra gracia. Y eso es la imperfección. Hacer las cosas de Dios así nomás. Vale muchísimo más un solo rosario, bien rezado, sea la rodilla, sentado, que 3, 4, 5, sin tratar de bien. La caridad